En el invierno de 1867, el capataz de construcción Samuel Harwell envió su último telegrama desde el campamento 17 de Union Pacific, ubicado en lo profundo de las montañas Wasatch de Utah. El mensaje contenía solo 7 palabras. Escasez de suministros crítica. Los hombres se están comiendo entre sí. 3 días después, cuando la expedición de rescate finalmente llegó al campamento de trabajo aislado a través de 12 pies de nieve, encontraron los fuegos de la cocina aún encendidos, con vapor saliendo de enormes calderas de hierro llenas de lo que parecía ser un guiso. Pero de los 127 trabajadores que habían sido estacionados allí, solo quedaban 18 vivos, y fueron encontrados acurrucados en el cobertizo de suministros, con los ojos desorbitados por el terror, negándose a hablar sobre lo que los había mantenido durante ese brutal invierno en la montaña. La compañía ferroviaria selló inmediatamente todos los registros del campamento 17 y durante más de un siglo, a las familias de los trabajadores desaparecidos se les dijo que sus seres queridos simplemente se habían perdido en la naturaleza. Pero la correspondencia recientemente descubierta de la compañía revela un horror tan sistemático, tan cuidadosamente orquestado, que desafía todo lo que pensábamos saber sobre la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Antes de continuar con la historia del campamento 17 y los hombres que desaparecieron en esos calderos hirvientes, quiero que tomen un momento para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos a punto de descubrir uno de los episodios más perturbadores en la historia de los ferrocarriles de América, y me encantaría saber de qué estado nos están escuchando en los comentarios a continuación. La verdad sobre lo que sucedió en esas montañas de Utah durante el invierno de 1867 permanecería enterrada bajo capas de secreto corporativo y negación gubernamental por generaciones. Pero la evidencia que hemos descubierto pinta una imagen de brutalidad calculada que hace que el caso de los Dane parezca un picnic de domingo. El campamento 17 representaba todo lo ambicioso y despiadado de la carrera de América por completar el ferrocarril transcontinental. Establecido en septiembre de 1867 a lo largo de un tramo peligroso de vía a través de la cadena montañosa Wasatch de Utah, el campamento albergaba a 127 hombres encargados de volar a través de granito sólido y colocar vías en un terreno que había reclamado innumerables vidas antes que ellos. Union Pacific Railroad, en feroz competencia con Central Pacific para reclamar las subvenciones gubernamentales más lucrativas, había empujado la construcción más profundo en las montañas de lo que cualquier ingeniero sensato habría recomendado. Impulsado por la promesa de 48,000 pesos por cada milla de vía colocada a través de terreno montañoso, casi 3 veces la compensación por la construcción en las llanuras. El campamento en sí mismo era un testamento a la determinación industrial y la desesperación humana. Las tiendas de lona y los barracones de madera construidos apresuradamente salpicaban un valle estrecho entre picos imponentes que se elevaban a más de 8,000 pies sobre el nivel del mar, mientras que el constante estruendo de la dinamita resonaba en las paredes del cañón mientras los equipos de trabajo volaban a través de formaciones de piedra antiguas que se habían mantenido inalteradas desde antes de la memoria humana. El sitio había sido elegido no por su habitabilidad, sino por su posición estratégica a lo largo de la ruta trazada, obligando a los trabajadores a esculpir su espacio de vida de un paisaje que parecía activamente hostil a la presencia humana. La mayoría de los trabajadores eran inmigrantes irlandeses que huían de los efectos persistentes de la Gran Hambruna, acompañados por veteranos de la guerra civil que llevaban las cicatrices psicológicas de batallas como Gettysburg y Antietam, y esclavos liberados en busca de oportunidades en el oeste en expansión, donde el color de la piel de un hombre importaba menos que su disposición a arriesgar su vida por los salarios del ferrocarril. Trabajaban por 250 pesos al día cuando se pagaban los salarios, lo cual se volvía cada vez más raro ya que la compañía ferroviaria desviaba fondos a los accionistas en lugar de apoyar a los equipos de trabajo remotos. El diverso equipo hablaba en una mezcla de idiomas y dialectos, creando una babel de voces que de alguna manera lograban coordinar el peligroso trabajo de la construcción del ferrocarril en la montaña. A la cabeza de esta desesperada banda de obreros estaba Samuel Harwell, un exabastecedor del ejército de la Unión cuyas habilidades organizativas habían impresionado a los ejecutivos del ferrocarril en Omaha durante una breve reunión en la que presentó sus teorías sobre la gestión de grandes equipos bajo condiciones adversas. A los 43 años, Harwell tenía la presencia de un hombre militar, con cabello gris acero y ojos penetrantes que parecían catalogar cada detalle a su alrededor, desde el tonelaje diario hasta el comportamiento de los hombres bajo el estrés extremo de la construcción, la cantidad de roca movida, hasta los sutiles
sutiles signos de descontento entre sus trabajadores. Su experiencia militar le había enseñado que el liderazgo exitoso requería mantener la autoridad a través de una combinación de respeto y miedo, una lección que resultaría trágicamente relevante durante el invierno siguiente. A su lado trabajaba su asistente, el capataz Thomas Kincaid, un gigante dublinés que medía casi 6 pies y medio de alto y podía manejar un martillo de 20 libras durante 12 horas seguidas, mientras aún tenía energía para separar peleas por la noche. Kincaid había ganado su puesto gracias a una combinación de fuerza física cruda y una comprensión intuitiva de la psicología de los trabajadores que le permitía disipar las tensiones antes de que estallaran en violencia. Sus enormes manos, marcadas por años de trabajo manual, podían ser lo suficientemente suaves para vendar una herida menor o lo suficientemente brutales para disciplinar a un problemático, dependiendo de los requerimientos de la situación. El cocinero del campamento, Wilhelm Brenner, había seguido el patrón de la inmigración alemana hacia el oeste desde Pensilvania, trayendo consigo un impresionante conocimiento sobre la conservación de la carne y cómo estirar provisiones escasas para alimentar a grandes equipos durante su servicio en un regimiento de Pensilvania que había pasado meses bajo condiciones de asedio durante la guerra. Los ojos azules pálidos de Brenner tenían una intensidad que algunos trabajadores encontraban inquietante y su hábito de estudiar la condición física de cada hombre, con la mirada calculadora de un carnicero evaluando el ganado, fue notado, pero descartado como una minuciosidad profesional. Su tienda de cocina estaba organizada con precisión militar, cada cuchillo lo suficientemente afilado como para afeitarse, y cada olla fregada hasta un acabado brillante que reflejaba su obsesiva atención a la limpieza y eficiencia. Para octubre de 1867 ya comenzaban a surgir signos de problemas, como grietas en una represa que eventualmente estallaría con fuerza catastrófica. Los trenes de suministros que deberían haber llegado semanalmente comenzaron a llegar de manera esporádica, a veces con 2 o 3 semanas de diferencia, llevando cargas parciales que parecían haber sido seleccionadas antes de llegar al campamento 17. La compañía ferroviaria, enfrentando presión financiera por parte de los inversores preocupados por los sobrecostos y la supervisión gubernamental de sus reclamaciones de subsidios, había comenzado a desviar discretamente los envíos de suministros hacia campamentos más cercanos a la civilización, dejando a los puestos avanzados como el campamento 17 para que se defendieran por sí mismos con lo que quedara después de abastecer a los equipos más accesibles. Cuando se enfrentaron a un telegrama sobre las escaseces de suministros, los ejecutivos de la compañía en Omaha enviaron respuestas turísticas sobre ajustes logísticos temporales y aseguraron al liderazgo del campamento que las provisiones completas se reanudarían pronto, una vez que se resolvieran las dificultades del transporte. Las respuestas llevaban un tono de irritación apenas disimulada, como si los trabajadores de la montaña fueran excesivamente exigentes, esperando entregas regulares de alimentos durante un severo invierno en Utah. Los hombres comenzaron a complementar sus raciones menguantes cazando los pocos ciervos y alces que quedaban en el área, pero el juego había sido en su mayoría ahuyentado por meses de constantes explosiones y ruidos de construcción que resonaban por los valles como truenos continuos. La fauna local había huido a regiones más tranquilas o había sido eliminada por expediciones de caza previas, dejando las montañas circundantes tan desiertas de vida animal como de ocupación humana. Para noviembre, la ración diaria estándar se había reducido de 3 comidas a 2, luego a una comida, además de lo que los hombres pudieran recolectar del paisaje cada vez más árido que ofrecía poco más que agujas de pino y amargas hierbas de montaña. Los ánimos se calentaron a medida que el hambre carcomía a la tripulación como un dolor constante que hacía que cada pequeña irritación se sintiera como un gran insulto. Estallaron peleas por juegos de cartas y agravios percibidos que habrían sido ignorados bajo circunstancias normales, con hombres que anteriormente habían trabajado juntos de manera armónica, viendo de repente a los demás como competidores por los escasos recursos. Las reuniones nocturnas alrededor de los fuegos de cocina, que antes estaban llenas de canciones e historias del país de origen, se convirtieron en tensos encuentros donde los trabajadores observaban las porciones de los demás y contaban cada bocado. La atención calculadora de los contables rastreando activos valiosos. Sin embargo, incluso a medida que las condiciones empeoraban con cada día que pasaba, la presión desde la sede
sede de la compañía para mantener los cronogramas de construcción nunca cesó. Llegaban a través de telegramas diarios que exigían informes de progreso y amenazaban con recortes salariales o el reemplazo por otros equipos si la productividad disminuía. Las cuotas diarias para el tendido de vías y la remoción de rocas permanecían sin cambios a pesar de la reducción en la eficiencia de la fuerza laboral debido a la desnutrición y la creciente dificultad para trabajar en temperaturas bajo cero que hacían doloroso el manejo de herramientas metálicas y convertían el aliento exhalado en nubes de cristales de hielo que obstruían la visión. Los hombres se encontraban atrapados entre el invierno que avanzaba y se volvía más brutal con cada semana que pasaba, los suministros de alimentos que parecían reducirse sin importar la cuidadosa ración, y los dueños de la empresa que parecían completamente desconectados de la realidad del trabajo en la montaña. Las demandas de la compañía se sentían como mensajes de otro planeta, escritos por hombres que nunca habían sentido la mordedura del viento de la montaña ni la fatiga de balancear un pico en granito mientras luchaban contra el mal de altura y el hambre crónica. La primera muerte ocurrió el 23 de noviembre de 1867 durante lo que debería haber sido una operación rutinaria de voladura en la cara de granito que había estado resistiendo sus esfuerzos. Durante casi 2 semanas, Patrick Sullivan, un joven de 24 años de County Cork, cuya disposición alegre lo había hecho popular entre los trabajadores irlandeses, estaba posicionando cargas en una grieta cuando una explosión prematura derribó varias toneladas de roca en una cascada tronadora que sacudió todo el valle. La explosión ocurrió sin previo aviso, lo que sugiere ya sea una mecha defectuosa o pólvora contaminada, aunque la causa exacta nunca se determinaría debido a la destrucción de pruebas físicas. Los gritos de Sullivan resonaron en el aire de la montaña durante casi una hora, debilitándose progresivamente a medida que el shock y la pérdida de sangre hacían su efecto. Pero cuando el equipo finalmente logró despejar suficientes escombros para alcanzarlo, encontraron su cuerpo aplastado más allá de lo reconocible. Cada hueso había sido destrozado por el inmenso peso del granito cayendo. Los órganos pulverizados en una pasta espantosa que manchó las rocas a su alrededor con manchas oscuras que permanecerían visibles durante semanas. Su rostro, antes animado por una sonrisa contagiosa que podía alegrar el ánimo de todo el equipo, ahora era irreconocible, transformado en algo que apenas se parecía a rasgos humanos. Lo que ocurrió después perseguiría a los sobrevivientes por el resto de sus vidas, aunque pocos hablarían de ello públicamente o siquiera reconocerían sus recuerdos en conversaciones privadas. Mientras los hombres estaban de pie alrededor de los restos desfigurados de Sullivan en silencio atónito, discutiendo las grimaces prácticas del entierro en un terreno que había estado congelado durante semanas, el cocinero Wilhelm Brenner se adelantó con una expresión que varios testigos más tarde describirían como curiosa más que horrorizada. Sus ojos pálidos estudiaron los escombros con la misma atención profesional que normalmente reservaba para examinar costillas de carne entregadas por los trenes de suministro. Brenner se arrodilló junto al cuerpo, sus manos envejecidas moviéndose con sorprendente suavidad mientras examinaba la magnitud de los daños y calculaba qué partes aún podrían salvarse a pesar de las lesiones traumáticas. Su evaluación se realizó con la precisión meticulosa de un hombre que había pasado años evaluando la calidad de la carne bajo diversas condiciones, desde las bajas de batalla hasta el ganado sacrificado en circunstancias menos que ideales. Todavía hay buena carne aquí, anunció Brenner en su grueso acento alemán, sus palabras cortando el aire de la montaña como una cuchilla a través del silencio. No desperdiciemos, no queramos. Eso es lo que aprendimos durante el sitio de Vicksburg cuando tuvimos que hacer que cada pedazo contara. Los trabajadores reunidos se quedaron en silencio atónito mientras Brenner comenzaba a separar eficientemente la carne utilizable de las áreas dañadas, su cuchillo de carnicero moviéndose con la precisión practicada que reflejaba años de procesar varios tipos de carne bajo presión. Este chico dio su vida por el ferrocarril, continuó Brenner de manera práctica, sin detenerse en su escalofriante examen. Lo menos que podemos hacer es no dejarlo alimentar a los lobos y osos que merodean estas montañas buscando comidas fáciles. La voz de Brenner no llevaba ni rastro de locura ni desesperación, solo el tono práctico de un profesional resolviendo un problema logístico con las herramientas y los recursos disponibles. Thomas Consinkite fue el primero en expresar lo que
todos pensaban, su enorme cuerpo temblando ligeramente mientras luchaba por procesar lo que estaba presenciando. Jesús Cristo, Wilhelm, no puedes estar hablando en serio sobre esta locura. Pero los ojos azules pálidos de Brenner no mostraban ni rastro de locura ni confusión moral, solo la mirada calculadora de un hombre resolviendo un problema práctico con la eficiencia que lo había hecho valioso para la compañía ferroviaria. He servido carne de caballo a unidades de caballería, estofado de ratas a sobrevivientes de asedios y cuero hervido a hombres que de otro modo habrían muerto, respondió Brenner, sin detenerse en su trabajo sistemático. Esto está más fresco que cualquier cosa que hayamos tenido en semanas, y Patrick aquí era un joven saludable que se cuidaba bien. La voz del cocinero llevaba un tono casi pedagógico, como si estuviera explicando principios básicos de nutrición y manejo de recursos a estudiantes que no habían comprendido conceptos obvios. Samuel Harwell enfrentó la decisión más crucial de su vida, una que definiría no solo su propio destino, sino el de cada hombre bajo su mando. Como capataz, tenía la autoridad para poner fin a la propuesta de Brenner de inmediato, pero también estaba muy consciente de que su último tren de suministros ahora tenía 3 semanas de retraso. Las provisiones restantes durarían tal vez otros 10 días si se racionaban cuidadosamente, y los informes meteorológicos de los operadores de telégrafos que pasaban sugerían que los pasos de montaña seguirían siendo intransitables hasta abril, como muy pronto. La compañía ferroviaria los había abandonado efectivamente a su destino. El invierno estaba apretando su agarre sobre las montañas como un gigantesco puño cerrándose alrededor de su campamento aislado, y 126 hombres lo miraban a él en busca de liderazgo que podría mantenerlos con vida hasta que la primavera trajera alivio. El peso del mando nunca había sido tan pesado como en ese momento, de pie sobre el cuerpo destrozado de Sullivan mientras su tripulación hambrienta esperaba una decisión que preservaría su humanidad o aseguraría su supervivencia. El silencio se extendió por lo que pareció horas mientras los hombres esperaban la decisión de Harwell, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado mientras la nieve comenzaba a caer en grandes copos suaves que pronto cubrirían el cadáver manchado de sangre de Sullivan. Finalmente, Harwell dio una leve señal con la cabeza, y Brenner reanudó su trabajo con renovada eficiencia y lo que podría haber sido el más leve atisbo de satisfacción en sus ojos pálidos. En 2 horas, partes de Patrick Sullivan se unieron al estofado de la noche, mezcladas con su menguante suministro de papas y cebollas para enmascarar tanto la textura como el sabor de lo que estaban consumiendo. Brenner trabajó con notable destreza para disfrazar el origen de la carne, sazonándola fuertemente con hierbas silvestres que afirmaba haber encontrado cerca del arroyo parcialmente congelado y cortándola en trozos pequeños que podrían confundirse con carne de caza por hombres lo suficientemente hambrientos como para evitar hacer preguntas incómodas. La mayoría de los hombres afirmó que no podían obligarse a comer el estofado, quedándose alrededor de los fuegos de cocina con sus tazones intactos mientras luchaban con objeciones morales que parecían cada vez más abstractas en comparación con la realidad inmediata de sus estómagos vacíos. Pero por la mañana, cada tazón había sido limpiado, y varios trabajadores preguntaron en voz baja a Brenner si habría más de la misma carne de montaña disponible para futuras comidas. Esa noche, varios trabajadores informaron haber oído ruidos provenientes de la tienda de cocina que se volverían horriblemente familiares durante las próximas semanas. El golpe rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar, el raspar del cuchillo contra el hueso, y la voz de Brenner tarareando viejas canciones populares alemanas mientras trabajaba durante la noche procesando lo que quedaba de su antiguo compañero. Los ruidos continuaron hasta casi el amanecer, acompañados por el crujir de los fuegos y el ocasional salpique de agua mientras Brenner limpiaba sus herramientas y superficies de trabajo con la misma meticulosa atención a la higiene que había caracterizado su cocina durante toda la temporada de construcción. Cuando los hombres salieron para el desayuno a la mañana siguiente, encontraron su habitual papilla complementada, con lo que Brenner llamó salchichón de montaña, enlaces densamente empaquetados con una textura que ninguno de ellos reconoció, pero un sabor que satisfacía su creciente hambre de manera más completa que cualquier cosa que hubieran comido en semanas. La salchicha había sido sazonada y especiada de manera tan hábil que no guardaba semejanza con su sombrío origen, y varios trabajadores elogiaron al cocinero por su capacidad para crear una comida tan satisfactoria con los recursos limitados que tenían. La transformación del campamento 17 comenzó gradualmente, casi imperceptiblemente, como un veneno lento que se abría paso por el alma colectiva
activa del equipo de trabajo hasta que infectó todos los aspectos de su existencia diaria. A los pocos días de la muerte de Sullivan, los hombres notaron que sus niveles de energía habían mejorado drásticamente a pesar de las duras condiciones que deberían haberles estado agotando la fuerza. El constante hambre que los había estado acosando durante semanas parecía haber desaparecido, reemplazada por una sensación de satisfacción y vigor físico, que ninguno de ellos había sentido desde principios del otoño, cuando los suministros aún llegaban regularmente. Mientras tanto, Wilhelm Brenner había adquirido casi una autoridad mística dentro de la jerarquía del campamento que iba mucho más allá de su rol oficial como cocinero. Los hombres que antes lo habían descartado como solo otro artesano inmigrante ahora buscaban su aprobación y consejo sobre asuntos que iban desde asignaciones de trabajo hasta disputas personales, tratando sus opiniones con la deferencia que normalmente se reserva para los líderes religiosos o comandantes militares. Se movía por el campamento con una nueva confianza que rozaba la arrogancia, sus ojos pálidos, estudiando a cada trabajador con la misma evaluación calculadora que antes reservaba para los cortes de carne entregados por los trenes de suministros. Cuando le preguntaban sobre su aparentemente interminable habilidad para estirar sus provisiones y mantener la nutrición mejorada del equipo a pesar de la continua crisis de suministros, Brenner simplemente sonreía y tocaba su sien con un dedo curtido. No desperdicies, no quieras, repetía como un mantra. Siempre hay más donde menos lo esperas, si sabes cómo buscar y no te asquea aprovechar las oportunidades cuando se presentan. La segunda muerte ocurrió el 7 de diciembre, cuando el veterano trabajador ferroviario Marcus Holloway sufrió lo que parecía ser un infarto masivo mientras transportaba madera desde el área de corte hasta el sitio de construcción. A diferencia de la espantosa muerte de Sullivan bajo toneladas de granito, la muerte de Holloway fue limpia y pacífica. El nativo de Ohio de 40 años simplemente dejó caer su carga en medio de un paso, se agarró el pecho con ambas manos y colapsó sobre el suelo helado donde murió en minutos. A pesar de los esfuerzos del Dr. Edwin Cartwright para revivirlo, Holloway había sido un trabajador constante y confiable cuya experiencia con la construcción ferroviaria databa de los primeros proyectos de expansión en el Medio Oeste, lo que hizo que su muerte repentina fuera un verdadero shock para sus compañeros de trabajo que habían llegado a depender de su conocimiento y liderazgo en asuntos técnicos. Su pérdida representaba no solo otra boca que alimentar, sino la eliminación de una valiosa experiencia que sería difícil de reemplazar en sus circunstancias aisladas. Pero esta vez no hubo debate sobre qué hacer con el cuerpo, no hubo silencio atónito ni luchas morales con opciones impensables. Antes de que alguien pudiera sugerir alternativas como el entierro o la preservación hasta la primavera, Brenner ya estaba afilando sus cuchillos con la meticulosa atención de un artesano preparándose para un trabajo importante. La respuesta del cocinero se había vuelto tan rutinaria que varios trabajadores comenzaron a ayudarlo a transportar el cuerpo a su área de procesamiento sin que se les pidiera, como si simplemente estuvieran siguiendo el protocolo establecido para manejar las muertes en el lugar de trabajo. Marcus era un buen trabajador que entendía el valor de la eficiencia, anunció Brenner mientras comenzaba su rutina familiar, sus manos moviéndose con mayor habilidad y rapidez que hablaba de práctica reciente. Querría seguir ayudando al equipo incluso ahora, contribuyendo a nuestra supervivencia de la única manera que aún es posible para él. Los hombres observaban con una mezcla de horror y fascinación mientras Brenner trabajaba, notando su creciente destreza en el sombrío arte de la carnicería humana y la casi precisión artística con la que separaba la carne útil de las porciones menos deseables. Lo que le había tomado horas con el cadáver destrozado de Sullivan, requirió apenas una hora con el cuerpo intacto de Holloway, y los resultados fueron notablemente superiores tanto en cantidad como en calidad. Brenner había desarrollado técnicas para maximizar el rendimiento de cada víctima, utilizando órganos y partes que podrían haber sido desechadas durante sus esfuerzos anteriores, menos experimentados. Su creciente destreza era evidente en cada aspecto del proceso, desde la eficiencia en su corte hasta las formas creativas en que disfrazaba el producto final. Más perturbador que la mejora técnica de Brenner fue la creciente aceptación por parte de la tripulación de su nueva realidad dietética, que había evolucionado de una necesidad desesperada a algo que rozaba el entusiasmo. Cuando se sirvió el guiso de la noche, sazonado con hierbas silvestres que Brenner afirmaba haber encontrado cerca del arroyo congelado, pero que algunos sospechaban que estaba cultivando en lugares secretos alrededor del campamento, los hombres comieron con un apetito genuino en lugar de la necesidad forzada que habían sentido antes. Algunos trabajadores incluso felicitaron al cocinero por el sabor mejorado y la textura de sus raciones mejoradas,
asombradas, elogiando su capacidad para hacer que sus provisiones especiales supieran mejor con cada preparación, y preguntando si podría conseguir más de los mismos ingredientes de alta calidad. La distancia psicológica entre sus vidas anteriores y su realidad actual se había ampliado hasta el punto de que podían discutir el canibalismo en el lenguaje eufemístico de los comensales de un restaurante evaluando una comida particularmente exitosa. Pero el capataz Samuel Harwell comenzaba a notar patrones que lo preocupaban profundamente, incluso mientras reconocía su propia complicidad en establecer el sistema que hacía posibles esos patrones. Las muertes, que al principio parecían accidentes desafortunados típicos del peligroso trabajo en la construcción de ferrocarriles, ocurrían con una regularidad sospechosa. Aproximadamente cada 10 o 12 días, justo cuando sus raciones mejoradas comenzaban a escasear y los hombres empezaban a mostrar signos de hambre renovada y disminución de energía. Más perturbador aún fue el cambio sutil en cómo los hombres interactuaban entre sí durante las horas de trabajo y las reuniones nocturnas. Las conversaciones se habían vuelto cautelosas y calculadoras, con los trabajadores observando a sus compañeros no como compañeros de trabajo que compartían las mismas dificultades, sino como posibles amenazas para su propia supervivencia o recursos potenciales para abordar futuras escaseces de alimentos. La camaradería fácil que antes caracterizaba las relaciones entre los miembros de la tripulación había sido reemplazada por un constante estado de agotamiento que hacía que cada interacción se sintiera como una negociación. La tercera muerte, la del inmigrante irlandés Seamus O'Brien, el 19 de diciembre, eliminó cualquier duda persistente sobre la trayectoria que seguía su comunidad aislada y marcó el punto en el que el accidente dio paso a la acción deliberada. O'Brien, un robusto joven de 28 años que nunca había mostrado signos de enfermedad o debilidad, supuestamente resbaló sobre el hielo mientras transportaba pólvora de voladura desde el área de almacenamiento al sitio de trabajo y se golpeó la cabeza contra una roca de granito con suficiente fuerza como para causar heridas fatales. La herida fue grave, pero no inmediatamente fatal. Sin embargo, cuando sus compañeros de trabajo lo encontraron 20 minutos después, O'Brien estaba muerto, con el cráneo aplastado por lo que parecía ser un golpe repetido con un instrumento pesado en lugar de un solo impacto por la caída. El patrón de la mancha de sangre y el estado de la supuesta mancha de hielo contaban una historia que contradecía la explicación oficial, pero nadie parecía interesado en llevar a cabo una investigación exhaustiva. Thomas Consinckide, investigando la escena con la meticulosidad que su posición requería, descubrió que la mancha de hielo donde O'Brien supuestamente resbaló no mostraba signos de alteración que coincidieran con una caída, y el patrón de la mancha de sangre sugería que las heridas fatales se habían producido mientras la víctima yacía en el suelo en lugar de estar de pie. La evidencia apuntaba claramente hacia un asesinato deliberado, pero cuando Consinckide presentó estas observaciones a Harwell, la respuesta del capataz fue reveladora en su brevedad y finalización. Harwell ordenó a Consinckide mantener sus sospechas para sí mismo y ayudar a Brenner a preparar la comida de la noche, dejando claro que las investigaciones oficiales sobre accidentes laborales eran menos importantes que mantener la moral de la tripulación y garantizar una nutrición adecuada durante el difícil invierno. La decisión del capataz marcó el punto en el que el liderazgo pasó de mantener el orden a participar activamente en el asesinato sistemático. Esa noche, mientras los hombres se reunían alrededor de sus fogatas con una inusual emoción y anticipación, una horrible realización comenzó a cristalizar en las mentes de los pocos que aún mantenían suficiente claridad moral para ver lo que les estaba sucediendo a su comunidad. Ya no eran sobrevivientes, adaptándose a circunstancias desesperadas con compromisos lamentables pero necesarios. Se habían convertido en participantes en un asesinato sistemático, con cada muerte cuidadosamente cronometrada para mantener su suministro de comida a través del largo invierno en la montaña que se extendía por delante como una eternidad de hambre y frío. La aislación del campamento 17 durante el invierno de 1867 a 68 creó un laboratorio para la degradación humana que habría horrorizado incluso a los observadores más endurecidos. De la brutalidad en la frontera, transformando a los hombres comunes en algo que desafiaba las suposiciones básicas de la sociedad civilizada. A medida que diciembre se desvanecía en enero sin señales de rescate ni reabastecimiento, los 124 trabajadores restantes
estudiantes se habían establecido en una rutina que combinaba trabajo agotador con muerte cuidadosamente orquestada, todo supervisado por el trío cada vez más poderoso de Harwell, Kincaid y Brenner, quienes habían asumido roles que iban mucho más allá de sus posiciones oficiales. El proceso de selección se había convertido casi en ritualista en su precisión y crueldad deliberada. Cada 10 días, Brenner aparecía en la comida matutina con lo que él llamaba su evaluación nutricional, una carpeta y lápiz en mano mientras estudiaba cuidadosamente la condición física de cada trabajador, los niveles de productividad y, lo más escalofriante, sus conexiones sociales dentro del grupo. Los trabajadores que se mantenían alejados, que no tenían amigos cercanos entre la tripulación o que mostraban signos de debilidad o enfermedad, se encontraban asignados a las tareas más peligrosas con una eficiencia que sugería una planificación cuidadosa en lugar de una simple coincidencia. Las asignaciones parecían razonables a simple vista. Manejar explosivos inestables que requerían manos firmes y pensamiento claro. Trabajar solo en secciones inestables de túneles donde los derrumbes eran comunes o mantener equipos cerca de los peligrosos bordes de acantilados donde un solo paso en falso podría resultar en una caída fatal. Pero el patrón era inconfundible para cualquiera que prestara atención. Los hombres seleccionados para estos deberes peligrosos eran invariablemente aquellos que serían menos extrañados por sus compañeros de trabajo y cuya muerte causaría la mínima alteración en la moral del campamento. Lo que hacía que el sistema fuera tan insidiosamente efectivo era su apariencia de necesidad práctica y competencia profesional. Cuando el inmigrante alemán de 23 años, Friedrich Kohler, fue encontrado muerto al fondo de un barranco el 2 de enero, supuestamente habiendo caído mientras revisaba los marcadores de los mapas en una zona conocida por su terreno inestable, su muerte fue tratada como otro trágico accidente en una profesión inherentemente peligrosa. Kohler había estado aislado dentro del campamento debido a las barreras del idioma y las diferencias culturales, lo que lo convertía en un candidato ideal para ser eliminado, según el cálculo utilitario de Brenner. La respuesta inmediata de Brenner ante cada muerte se había vuelto tan rutinaria que ninguno de los trabajadores siquiera lo cuestionaba ya, aceptando su presencia en las escenas de los accidentes como algo natural, como un médico respondiendo a emergencias médicas. El cocinero llegaba con sus herramientas especializadas y comenzaba su espantoso trabajo con una eficiencia que sugería experiencia extensa, procesando a cada víctima con técnicas que habían sido perfeccionadas a través de la práctica y la experimentación. La transformación psicológica del campamento fue quizás más perturbadora que los actos físicos de canibalismo, representando una ruptura completa de los lazos sociales que habían mantenido unida a la tripulación durante los primeros meses de la construcción. Los hombres que antes compartían historias de sus familias en casa, intercambiando fotos y cartas de seres queridos durante las reuniones nocturnas, ahora solo hablaban de horarios de trabajo y mantenimiento de equipos con la precisión mecánica de los trabajadores de fábrica, más que como seres humanos. Las reuniones nocturnas alrededor de las fogatas del cocinero, que antes estaban llenas de canciones y bromas que la voz de Brenner no llevaba rastros de locura o desesperación, solo el tono práctico de un profesional resolviendo un problema logístico con las herramientas y recursos disponibles. Thomas Kincaid fue el primero en vocalizar lo que todos pensaban, su gran cuerpo temblando ligeramente mientras luchaba por procesar lo que estaba presenciando. Jesucristo, Wilhelm, no puedes estar serio con esta locura. Pero los ojos azules pálidos de Brenner no tenían rastros de locura o confusión moral, solo la mirada calculadora de un hombre resolviendo un problema práctico con la eficiencia que lo había hecho valioso para la compañía ferroviaria. He servido carne de caballo a las unidades de caballería, estofado de ratas a los sobrevivientes de un sitio y cuero hervido a hombres que de otro modo habrían muerto, respondió Brenner, sin detener su trabajo sistemático. Esto está más fresco que cualquier cosa que hayamos tenido en semanas, y Patrick aquí era un joven saludable que se cuidaba bien. La voz del cocinero llevaba un tono casi pedagógico, como si estuviera explicando principios básicos de nutrición y gestión de recursos a estudiantes que no lograban captar conceptos obvios. Samuel Harwell enfrentó la decisión más crucial de su vida, una que no solo definiría su propio destino, sino el de cada hombre bajo su mando. Como capataz, tenía la autoridad para detener la propuesta de Brenner de inmediato, pero también era muy consciente de que su último tren de suministros ya llevaba 3 semanas de retraso. Sus provisiones restantes durarían tal vez otros 10 días si se racionaban cuidadosamente, y los informes meteorológicos de los operadores de telégrafo sugerían que los pasos de montaña seguirían siendo intransitables hasta abril, como muy pronto.
La compañía ferroviaria efectivamente los había abandonado a su suerte. El invierno apretaba su grip sobre las montañas como un gran puño cerrándose sobre su campamento aislado, y 126 hombres miraban a Harwell en busca de liderazgo que los mantuviera vivos hasta que la primavera trajera alivio. El peso del mando nunca se sintió tan pesado como en ese momento, estando sobre el cuerpo roto de Sullivan mientras su tripulación hambrienta esperaba una decisión que podría preservar su humanidad o asegurar su supervivencia. El silencio se extendió por lo que parecieron horas mientras los hombres esperaban la decisión de Harwell, sus respiraciones formando nubes de vapor en el aire gélido mientras la nieve comenzaba a caer en grandes copos suaves que pronto cubrirían el cuerpo ensangrentado de Sullivan. Finalmente, Harwell asintió con un leve movimiento de cabeza y Brenner reanudó su trabajo con una eficiencia renovada y lo que pudo haber sido el más mínimo atisbo de satisfacción en sus ojos pálidos. Dentro de 2 horas, porciones de Patrick Sullivan se unieron al estofado de la noche, mezclado con su suministro decreciente de papas y cebollas para enmascarar tanto la textura como el sabor de lo que estaban consumiendo. Brenner había trabajado con notable destreza para disfrazar el origen de la carne, sazonándola generosamente con hierbas silvestres que decía haber encontrado cerca del arroyo parcialmente congelado y cortándola en pequeños trozos que podrían confundirse con carne de caza por hombres lo suficientemente hambrientos como para evitar hacer preguntas incómodas. La mayoría de los hombres decía que no podían traer consigo mismos a comer el estofado, quedándose alrededor de las fogatas del cocinero con los cuencos intactos mientras luchaban con objeciones morales que parecían cada vez más abstractas comparadas con la realidad inmediata de sus estómagos vacíos. Pero por la mañana, cada cuenco estaba limpio, y varios trabajadores preguntaron discretamente a Brenner si podría conseguir más de la misma carne de caza para futuras comidas. Esa noche, varios trabajadores informaron haber escuchado sonidos provenientes de la tienda de cocina que pronto se volverían horriblemente familiares en las siguientes semanas. El golpe rítmico del hacha contra la tabla de cortar, el raspado del cuchillo contra el hueso, y la voz de Brenner tarareando viejas canciones folclóricas alemanas mientras trabajaba durante la noche procesando lo que quedaba de su antiguo compañero. Los sonidos continuaron hasta casi el amanecer, acompañados por el crepitar de las hogueras y el ocasional salpicón de agua mientras Brenner limpiaba sus herramientas y superficies de trabajo con la misma meticulosa atención a la higiene que había caracterizado su cocina a lo largo de la temporada de construcción. Cuando los hombres salieron para el desayuno a la mañana siguiente, encontraron su habitual gachas de avena complementadas con lo que Brenner llamó salchicha de montaña, links densamente empacados con una textura que ninguno de ellos reconocía, pero un sabor que satisfacía su creciente hambre mucho más completamente que cualquier cosa que hubieran comido en semanas. Canibalismo. La primera grieta en la cuidadosamente construida fachada de la sociedad caníbal del campamento 17 apareció a principios de febrero, cuando el inmigrante polaco Kazimierz Kowalski hizo un descubrimiento que finalmente proporcionaría el registro más completo de las atrocidades del invierno. Kowalski, un antiguo estudiante universitario que emigró a América tras problemas políticos en su tierra natal, poseía tanto la educación como la claridad moral necesarias para documentar lo que sucedía a su alrededor con precisión científica. Mientras buscaba materiales utilizables en el cobertizo de equipo abandonado, Kowalski descubrió un alijo de pertenencias personales que contaban la verdadera historia de la disminución de la población del campamento. Relojes, anillos de bodas, fotografías familiares y cartas personales de docenas de trabajadores que supuestamente se habían perdido o habían muerto en accidentes, estaban escondidos bajo tablones de piso sueltos, creando un sombrío museo de los muertos que contradecía cada explicación oficial de sus desapariciones. Entre las pruebas más incriminatorias estaban las notas detalladas en la escritura de Brenner que catalogaban las características físicas de cada víctima, el rendimiento estimado de carne y los métodos de preparación con la precisión clínica de un estudio científico. El cocinero había estado realizando experimentos en carnicería humana, refinando sus técnicas y manteniendo registros cuidadosos de qué enfoques producían los mejores resultados en términos tanto de cantidad como de palatabilidad. Kowalski comenzó a mantener su propio registro secreto de los eventos, escribiendo en una mezcla de polaco e inglés para evitar ser detectado mientras documentaba la naturaleza sistemática de los asesinatos y la transformación psicológica de sus compañeros de trabajo. Sus entradas en el diario ofrecen escalofriantes ideas sobre la vida diaria de una comunidad que había abandonado todos los principios del comportamiento civilizado en favor de un canibalismo de supervivencia, cuidadosamente organizado.
pesado. 8 de febrero. Hoy se llevaron a Michael Elson. Kowalski escribió en una entrada. El pobre chico sueco no tuvo oportunidad. Una vez que Inkait lo marcó para la selección, lo encontramos esta mañana con el cráneo aplastado, igual que los demás. Brenner ya estaba afilando sus cuchillos antes de que el cuerpo se enfriara. Comeremos bien esta noche y mañana el ciclo comienza de nuevo con otro marcado para la muerte. El descubrimiento de más pruebas comenzó a revelar el verdadero alcance de la conspiración que había tomado control del campamento 17. Escondidos entre los papeles de Harwell, Kowalski encontró correspondencia con los funcionarios de la compañía ferroviaria que sugería que el capataz había estado informando falsamente sobre la población y el estado del campamento, alegando que los trabajadores desaparecidos se habían desertado en lugar de morir, evitando así cualquier responsabilidad corporativa por su destino. Más perturbador aún fueron las indicaciones de que el canibalismo sistemático había sido planeado en lugar de surgir espontáneamente de las circunstancias desesperadas. Las referencias a fuentes alternativas de alimentos y la gestión creativa de recursos en correspondencias tempranas sugerían que los funcionarios de la compañía estaban al tanto de lo que ocurría y habían optado por ignorarlo, en lugar de arriesgarse a los costos y la mala publicidad de una operación de rescate. Para febrero de 1868, la naturaleza sistemática de los asesinatos había creado una atmósfera de terror tan generalizado que los 87 trabajadores restantes se habían segregado efectivamente en dos grupos distintos. El círculo interior de Harwell, Inkait, Brenner y sus aliados más confiables, que discutían abiertamente su horario de alimentación y los criterios de selección de víctimas, y el círculo exterior cada vez más desesperado de trabajadores que comprendían exactamente lo que estaba sucediendo, pero se sentían impotentes para detenerlo o escapar de su prisión en la montaña. El círculo interior había desarrollado elaboradas justificaciones para sus acciones que iban mucho más allá de la simple supervivencia, creando un marco pseudo-intelectual que transformaba el asesinato y el canibalismo en actos de gestión racional de recursos. Durante las reuniones nocturnas en los cuarteles de Harwell, hablaban de su trabajo en términos de selección natural y darwinismo social, argumentando que estaban creando una fuerza laboral superior al eliminar a los miembros débiles e ineficientes de su comunidad. Brenner, cuya educación había incluido algo de exposición a teorías científicas populares en las universidades europeas, proporcionaba el respaldo pseudo-intelectual para sus prácticas caníbales con conferencias en nutrición y fisiología humana que afirmaban que consumir la carne de otros humanos proporcionaba una proteína superior e incluso beneficios psicológicos. Nos estamos convirtiendo en algo más fuerte que los hombres ordinarios, explicó Brenner a sus seguidores cada vez más devotos durante una reunión especialmente escalofriante a principios de febrero. Cada hombre que procesamos nos hace más resistentes, más capaces de sobrevivir a condiciones que destruirían a los trabajadores que se aferran a restricciones morales anticuadas. El grupo había comenzado a llevar registros detallados de sus comidas que iban mucho más allá de la simple documentación, anotando qué víctimas proporcionaban la nutrición más satisfactoria, qué métodos de preparación daban los mejores resultados e incluso registrando los efectos psicológicos de consumir diferentes tipos de carne humana. Brenner incluso había comenzado a experimentar con técnicas de conservación tomadas de su experiencia militar, ahumando y salando carne humana para crear provisiones que pudieran durar más entre las matanzas y proporcionar variedad en su dieta. Mientras tanto, el círculo exterior vivía con terror constante de ser seleccionados para el siguiente accidente, sabiendo que cualquier signo de debilidad o aislamiento social podría marcarlos para la muerte. Los trabajadores comenzaron a dormir en turnos con compañeros de confianza vigilando durante la noche mientras otros descansaban, creando una atmósfera de paranoia e insomnio que debilitaba aún más su resistencia física y mental ante el horror que los rodeaba. Algunos intentaron formar alianzas para protección mutua, pero estos esfuerzos fueron constantemente socavados por la dura realidad de que cualquier grupo lo suficientemente grande como para resistir al círculo interior también sería lo suficientemente grande como para amenazar el suministro de alimentos que mantenía a todos vivos durante el invierno en la montaña. Las matemáticas de la supervivencia habían creado una situación imposible en la que cooperar significaba hambre y resistencia
resistir significaba muerte inmediata. El punto de quiebre llegó el 14 de febrero, cuando el trabajador irlandés Brian Donnelly intentó organizar una resistencia armada contra lo que él llamó los bastardos asesinos que nos han convertido en monstruos peores que cualquier animal salvaje. Donnelly había logrado convencer a otros 12 trabajadores para unirse a su rebelión, apelando a su humanidad restante y a sus recuerdos de los hombres morales que una vez fueron antes de que el hambre y la desesperación los transformaran en algo irreconocible. Los rebeldes comenzaron a almacenar armas y suministros para un enfrentamiento con el grupo de Harwell, planeando derrocar el liderazgo caníbal e intentar escapar a través de los pasos de montaña o establecer un sistema de supervivencia más humano hasta que llegara el rescate. Pero su planificación fue descubierta por la red de informantes de Brenner, hombres que se habían vuelto tan psicológicamente dependientes del sistema caníbal que veían cualquier amenaza contra él como una amenaza para su propia supervivencia. El enfrentamiento fue rápido y brutal, ocurriendo durante las horas previas al amanecer, cuando la mayoría del campamento estaba dormido e incapaz de presenciar o interferir con la violencia. Kincaid lideró un grupo de leales en un ataque coordinado al escondite de Donnelly, afirmando luego que los rebeldes atacaron primero y los obligaron a defenderse en lo que parecía ser una lucha desesperada por la supervivencia. Cuando la violencia terminó con la eficiencia metódica de una operación militar, Donnelly y 4 de sus aliados estaban muertos. Sus cuerpos presentaban heridas que claramente indicaban ejecución deliberada en lugar de heridas de combate. A los rebeldes restantes se les dio una opción que ilustraba perfectamente la bancarrota moral de su situación: unirse al círculo interior como participantes completos en el asesinato y el canibalismo o ser procesados ellos mismos como la siguiente comida. 7 de los 8 rebeldes sobrevivientes eligieron la integración, abandonando cualquier pretensión de resistencia moral a favor de la supervivencia garantizada que les exigía participar activamente en seleccionar y matar a sus antiguos compañeros. Solo un hombre, Kazimierz Kowalski, se negó a participar directamente en los asesinatos, aunque continuó consumiendo la carne humana que sustentaba el campamento a través de su detallada documentación de los eventos, creando una posición comprometida que hacía. Él era invaluable como cronista, mientras lo mantenía apenas vivo. El detallado diario de Kowalski, descubierto décadas más tarde en los efectos de su nieto, proporciona el relato más completo de la caída del campamento 17 en el canibalismo sistemático y revela los mecanismos psicológicos que permitieron que hombres comunes se convirtieran en participantes entusiastas del asesinato ritualizado. Sus entradas describen una comunidad donde los límites normales entre civilización y barbarie se habían borrado por completo, reemplazados por un nuevo orden social basado enteramente en la producción y consumo eficientes de carne humana. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en el campamento 17 se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta historia de supervivencia y salvajismo en la Wilderness de Utah. El control total del círculo interior sobre el campamento 17 se consolidó con el establecimiento de lo que llamaron la lista, un calendario formal de víctimas que se extendía durante el resto del invierno, organizado con la misma atención al detalle que Harwell había aplicado a los horarios de construcción del ferrocarril. Los trabajadores fueron clasificados según su utilidad, sus conexiones sociales y la lealtad percibida hacia el nuevo orden, creando una jerarquía donde todos conocían su posición aproximada en la lista de futuras comidas. Aquellos en la parte inferior de la lista sabían que probablemente les quedaban días o semanas de vida, mientras que los que estaban en la parte superior disfrutaban del privilegio de participar en la selección de futuras víctimas y ayudar a mantener el sistema que los mantenía temporalmente a salvo. El efecto psicológico fue devastador, ya que hombres que una vez fueron amigos y colegas ahora se veían entre sí principalmente en términos de su posición relativa en la lista de muertes y su valor potencial como fuentes de comida. El verdadero horror del campamento 17 se hizo evidente no solo en la naturaleza sistemática de los asesinatos, sino en la infraestructura elaborada que se había creado para apoyar y ocultar la operación caníbal. A mediados de febrero, Brenner había transformado su tienda de cocina en una sofisticada
sofisticada instalación de procesamiento que rivalizaba con los mataderos profesionales en su eficiencia y organización, con herramientas especializadas para diferentes aspectos de la carnicería humana y técnicas de conservación que garantizaban la máxima utilización de cada víctima. El cocinero había desarrollado un sistema complejo para categorizar la carne humana según la edad de la víctima, su condición física y la causa de su muerte, con diferentes métodos de preparación aplicados para optimizar tanto el valor nutricional como la palatabilidad. Las víctimas más jóvenes proporcionaban carne más tierna que requería poco sazonado, mientras que los trabajadores mayores producían carne más dura que se beneficiaba de métodos de cocción lenta y especias cuidadosas para enmascarar cualquier sabor o textura indeseable. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de que Brenner había estado realizando experimentos sistemáticos en nutrición humana, probando teorías sobre qué órganos proporcionaban la mayor energía, qué métodos de preparación conservaban más vitaminas, e incluso si consumir partes específicas del cuerpo podría conferir beneficios psicológicos o físicos a los caníbales. Sus notas revelaron un enfoque científico de la antropología que transformaba el asesinato en investigación y elevaba el canibalismo a la categoría de disciplina médica. La transformación del campamento había atraído la atención de la fauna que normalmente evitaba los asentamientos humanos, con lobos y osos atraídos por el constante olor de la carne cocinada y la disposición de partes del cuerpo no utilizables en áreas remotas del valle. Los trabajadores informaron haber visto carroñeros más grandes y agresivos de lo habitual, lo que sugería que el ecosistema en sí mismo había sido alterado por las actividades del campamento y que la evidencia de sus crímenes podría persistir mucho después de que terminara el invierno. Mientras tanto, Samuel Harwell había establecido protocolos de comunicación con los oficiales de la compañía ferroviaria que involucraban un engaño sistemático sobre las condiciones reales del campamento y su población. Sus telegramas informaban de un progreso ficticio en los proyectos de construcción, afirmaban que los trabajadores desaparecidos desertaron en busca de mejores oportunidades, y describían las condiciones meteorológicas y las necesidades de suministros que no tenían nada que ver con la realidad. La correspondencia sugiere un esfuerzo deliberado para evitar cualquier intento de rescate o investigaciones que pudieran exponer lo que estaba sucediendo en el campamento de montaña. Más siniestro aún fue el indicio de que algunos funcionarios de la compañía sospechaban la verdad sobre el campamento 17, pero decidieron ignorarla en lugar de enfrentarse a las consecuencias financieras y legales de reconocer el asesinato y el canibalismo sistemáticos entre su fuerza laboral. Las referencias a la gestión alternativa de recursos y la resolución creativa de problemas bajo condiciones adversas en la correspondencia corporativa sugieren que los ejecutivos estaban dispuestos a pasar por alto las atrocidades siempre que no se hicieran públicas o interfirieran con el calendario de expansión del ferrocarril. El control psicológico ejercido por el círculo interior iba más allá del simple miedo a la muerte e incluía una manipulación sofisticada de la dinámica grupal y la psicología individual. Harwell había implementado un sistema de recompensas y privilegios que alentaba a los trabajadores a competir por el favor de sus líderes caníbales, creando incentivos para la traición y la colaboración que aseguraban la supervivencia de su sistema incluso entre trabajadores que de otro modo podrían resistirse. Los trabajadores que demostraban entusiasmo por el nuevo orden recibían mejores alojamientos, porciones más grandes de comida y protección contra la selección para futuras comidas, mientras que aquellos que mostraban renuencia o dudas morales se encontraban cada vez más aislados y vulnerables. El sistema creaba una presión psicológica poderosa para no solo tolerar el canibalismo, sino abrazarlo como una adaptación necesaria e incluso beneficiosa a sus circunstancias. El colapso final de cualquier fachada de civilización en el campamento 17 comenzó el 3 de marzo de 1868, cuando el tan esperado tren de suministros finalmente apareció en el horizonte, luchando por pasar por los pasos de montaña con provisiones que podrían haber salvado docenas de vidas si se hubieran entregado meses antes. La visión de la locomotora que se acercaba debería haber sido motivo de celebración entre los sobrevivientes. Pero, en cambio, creó una crisis dentro del liderazgo del campamento que finalmente revelaría la magnitud completa de su desintegración moral y la imposibilidad de ocultar sus actividades invernales a los observadores externos. Samuel Harwell convocó una reunión de emergencia del círculo interior para abordar lo que él llamó el problema de los suministros, reconociendo que la llegada de los oficiales del ferrocarril y los suministros frescos harían imposible mantener su engaño cuidadosamente construido. Con los observadores externos a punto de llegar, la evidencia de sus actividades invernales sería
sería inmediatamente evidente para cualquiera con habilidades básicas de observación y disposición a hacer preguntas incómodas sobre la población drásticamente reducida del campamento. La tienda de cocina estaba llena de carne humana preservada organizada con la eficiencia de una instalación comercial de procesamiento de carne. La población del campamento se había reducido de 127 a menos de 40 sobrevivientes a través de asesinatos sistemáticos, y muchos de los trabajadores restantes llevaban las cicatrices psicológicas de meses pasados en un infierno caníbal que los había transformado en algo apenas reconocible como seres humanos. Solo la evidencia física sería suficiente para exponer sus crímenes, pero el testimonio de los sobrevivientes traumatizados proporcionaría detalles que podrían resultar en ejecuciones masivas por asesinato y canibalismo. La solución propuesta por Wilhelm Brenner fue característicamente brutal y eficiente, reflejando la misma pragmática implacable que había guiado su enfoque de la carnicería humana durante los meses de invierno. Eliminemos a todos los posibles testigos antes de que llegue el tren de suministros, sugirió con una frialdad aterradora. Luego aleguemos que los trabajadores desaparecidos desertaron o murieron por causas naturales durante los duros meses de invierno que pusieron a prueba la resistencia de todos. Los inviernos de montaña son implacables y reclaman muchas vidas, continuó Brenner, sus ojos pálidos reflejando la inteligencia calculadora que lo había hecho tan efectivo organizando asesinatos sistemáticos. Nadie cuestionará una alta tasa de muertes en condiciones tan peligrosas y aisladas, especialmente si los sobrevivientes presentan una versión unificada de los hechos que enfatice los desastres naturales y los accidentes desafortunados en lugar de un asesinato deliberado. La violencia. El plan requería la eliminación de aproximadamente 30 trabajadores adicionales en menos de 24 horas. Una masacre que superaría todo lo que habían intentado previamente y que requeriría coordinación y crueldad que pondría a prueba incluso su firme compromiso con la supervivencia a través del asesinato. Pero la alternativa, la exposición, el juicio y la ejecución segura por sus crímenes, hicieron que el asesinato masivo pareciera la única opción racional para hombres que ya habían abandonado todo principio moral que pudiera haber guiado su toma de decisiones. Harwell reconoció que el éxito del plan de Brenner requeriría la participación activa de todos los miembros del círculo interior, creando una culpa colectiva que aseguraría el silencio de todos y el compromiso con el mantenimiento de su relato ficticio de los hechos. Ahora estamos todos juntos en esto, anunció a sus seguidores reunidos. O todos sobrevivimos eliminando la evidencia o todos colgamos juntos por lo que hemos hecho durante este invierno. La masacre comenzó al amanecer del 5 de marzo, solo unas horas antes de que el tren de suministros llegara al campamento 17, con el círculo interior moviéndose sistemáticamente por el campamento y matando a los trabajadores dormidos en sus camas con martillos, hachas y cualquier arma que pudieran conseguir. Las víctimas no tuvieron advertencia y pocas oportunidades de resistir, ya que habían sido debilitadas por meses de desnutrición y trauma psicológico que las había dejado indefensas ante sus antiguos compañeros que habían mantenido su fuerza a través de la carne humana. El diario de Kazimierz Kavovsky proporciona un relato espantoso de esas últimas horas que lee como un descenso al infierno, orquestado por hombres que habían abandonado por completo su humanidad. El gritar comenzó justo después del amanecer, resonando en las paredes de la montaña como los gritos de los condenados. Escuché la voz de Brenner gritar órdenes, diciendo a sus hombres que limpiaran eficientemente y no dejaran testigos que pudieran comprometer nuestra historia. Desde mi escondite detrás del cobertizo de suministros, los vi arrastrar cuerpos hacia los fogones, trabajando con la misma precisión metódica que habían utilizado durante todo el invierno. Pero esta vez no estaban preparando comida. Estaban destruyendo evidencia de la campaña de asesinatos más sistemática que jamás haya presenciado. El plan era quemar todo lo que pudiera implicarlos en asesinato y canibalismo deliberado, para luego presentarse como los sobrevivientes heroicos de un invierno que había reclamado la vida de sus compañeros menos afortunados a través de una combinación de accidentes, enfermedades, deserciones y las duras condiciones naturales que caracterizaban la construcción del ferrocarril en las montañas. Pero la naturaleza sistemática de sus crímenes había creado problemas logísticos que incluso las habilidades organizativas de Brenner no podían resolver en el tiempo limitado disponible. El volumen de restos humanos, tanto procesados como no procesados, era demasiado grande para eliminarlo completamente en las horas disponibles antes de la llegada del tren de suministros, y la evidencia física de su instalación de procesamiento sería difícil de explicar a los investigadores que poseyeran algún nivel de conocimiento forense. Además, la condición psicológica de los trabajadores sobrevivientes hacía poco probable
probable que pudieran mantener historias consistentes bajo el interrogatorio de detectives experimentados del ferrocarril, entrenados para identificar engaños e inconsistencias. Mientras el silbido del tren de suministros resonaba por el valle, anunciando su llegada inminente y el fin de su aislamiento, el círculo interior tomó una decisión desesperada que, en última instancia, los condenaría a todos en lugar de proporcionar la salvación que buscaban. En lugar de arriesgarse a la exposición de sus actividades caníbales, afirmaron que el campamento había sido atacado por indios hostiles, con los trabajadores desaparecidos muertos en la lucha y sus cuerpos llevados por los atacantes de acuerdo con las costumbres tribales que explicarían la ausencia de restos. Esta explicación justificaría la población dramáticamente reducida, mientras desviarían la sospecha del canibalismo, y encajaba con las suposiciones contemporáneas sobre la guerra india que harían que fuera creíble para los funcionarios del ferrocarril, que ya estaban predispuestos a culpar a los nativos americanos por los problemas encontrados durante la expansión hacia el oeste. La historia también justificaría la condición traumatizada de los sobrevivientes y su renuencia a discutir los detalles de su calvario. Los funcionarios del ferrocarril que llegaron encontraron a 18 sobrevivientes apiñados en el cobertizo de suministros. Sus historias fueron cuidadosamente coordinadas para respaldar la narrativa del ataque indígena que supuestamente explicaría la desaparición de 109 trabajadores durante el brutal invierno en las montañas. Samuel Harwell, con su porte militar intacto a pesar de los meses de brutalidad canibalista, entregó un relato convincente sobre las condiciones de asedio y la heroica resistencia que inicialmente satisfizo a los investigadores, quienes estaban más preocupados por reanudar la construcción que por realizar un análisis forense exhaustivo. Wilhelm Brenner, su tienda de cocina apresuradamente limpiada y reorganizada para ocultar las evidencias del procesamiento humano, explicó la abundancia de carne conservada como caza exitosa y racionamiento cuidadoso durante los meses de invierno, mostrando la misma competencia profesional que lo había hecho valioso para la compañía del ferrocarril antes de su descenso al canibalismo sistemático. Su actitud tranquila y su detallado conocimiento de las técnicas de conservación de alimentos hicieron que su explicación pareciera creíble para los funcionarios, que no tenían razón para sospechar la verdad sobre sus métodos de supervivencia. Pero los investigadores fueron más exhaustivos de lo que los sobrevivientes habían anticipado. En particular, el detective de la compañía, Harrison Vale, un exoficial de inteligencia del Ejército de la Unión cuya experiencia en investigaciones militares le había enseñado a reconocer inconsistencias y engaños incluso entre los testigos traumatizados. Vale notó discrepancias en las historias de los sobrevivientes y comenzó a realizar entrevistas separadas con los trabajadores, aplicando presión psicológica que reveló grietas en su narrativa cuidadosamente ensayada. Bajo persistentes preguntas, varios miembros del círculo exterior se derrumbaron y revelaron fragmentos de la verdad, describiendo los asesinatos sistemáticos y el canibalismo que habían sostenido el campamento durante los meses de invierno. Sus testimonios pintaron un cuadro de horror que iba mucho más allá de todo lo que los investigadores habían imaginado posible, transformando lo que parecía una trágica pero comprensible historia de supervivencia en evidencia de la campaña más sistemática de asesinato y canibalismo en la historia de la frontera estadounidense. El descubrimiento del diario oculto de Kowalski proporcionó la última pieza de evidencia que condenaría a los sobrevivientes de Camp 17 y expondría el alcance total de sus crímenes. Su detallada documentación del horario de los asesinatos, el proceso de selección de víctimas y las sesiones de planificación del círculo interior pintaron un cuadro de asesinato premeditado y canibalismo tan sistemático que desafió todo lo que la compañía del ferrocarril pensaba que sabía sobre la supervivencia en la frontera y la naturaleza humana bajo condiciones extremas. La investigación oficial sobre Camp 17 se completó dentro de las 2 semanas siguientes a la llegada del tren de suministros, pero la respuesta de la compañía del ferrocarril revela las verdaderas prioridades de la expansión industrial de Estados Unidos durante la era posterior a la guerra civil. En lugar de perseguir un juicio criminal por lo que claramente era un asesinato y canibalismo sistemático que involucraba a más de 100 víctimas, los ejecutivos de Union Pacific decidieron suprimir toda evidencia del incidente, temiendo que el conocimiento público de los hechos dañaría su reputación e interrumpiría los subsidios gubernamentales que eran esenciales para la supervivencia financiera de la compañía. Los 18 sobrevivientes fueron transferidos en silencio a diferentes sitios de trabajo en los territorios occidentales con estrictos acuerdos de confidencialidad que les prohibían discutir sus experiencias en Camp 17 bajo pena de enjuiciamiento penal por violación
revelación de los secretos de la compañía. Samuel Harwell fue ascendido a un cómodo puesto de oficina en Omaha, donde los funcionarios de la compañía podían monitorear sus actividades y asegurar su silencio continuo sobre los hechos que podrían destruir la imagen pública del ferrocarril y el apoyo federal. Thomas Inkite desapareció por completo de los registros del ferrocarril dentro de las semanas posteriores a la conclusión de la investigación, aunque algunas evidencias sugieren que se le proporcionó una suma sustancial de dinero para establecer una nueva identidad en California, donde podría vivir cómodamente sin el riesgo de revelar los secretos de la compañía. El destino de Wilhelm Brenner sigue siendo desconocido, pero los registros de envío indican que un hombre que coincidía con su descripción y llevaba una suma sustancial de dinero reservó pase a Sudamérica poco después de que concluyera la investigación, lo que sugiere que la compañía facilitó su escape para asegurar su silencio permanente. A las familias de los 109 trabajadores desaparecidos se les entregaron cartas estandarizadas que afirmaban que sus seres queridos habían muerto en accidentes relacionados con el clima y ataques de indios durante el severo invierno en las montañas, con pequeños pagos de compensación destinados a desalentar más investigaciones sobre las circunstancias que la compañía alegaba que eran clasificadas por razones de seguridad nacional. Los funcionarios de la compañía destruyeron sistemáticamente todos los registros relacionados con el campamento 17, incluidos los archivos de personal, los manifiestos de suministros y las comunicaciones por telégrafo que podrían haber revelado el abandono sistemático de la cuadrilla de trabajo y el conocimiento de la compañía sobre los eventos posteriores. Kazimierz Kowalski, cuyo diario había proporcionado evidencia crucial de los crímenes y cuyo testimonio había expuesto la naturaleza sistemática de los asesinatos caníbales, sufrió lo que oficialmente se describió como un colapso nervioso completo después de su cooperación con la investigación. Fue ingresado en un asilo en Chicago, donde murió 3 años después bajo circunstancias que siguen siendo sospechosas y que algunas pruebas sugieren involucraron envenenamiento deliberado para asegurar su silencio permanente. Su diario, sin embargo, había sido secretamente copiado por el detective Harrison Ball, quien conservó los documentos como seguro contra posibles represalias de la compañía y como evidencia de los crímenes corporativos que algún día podrían ser procesados si las condiciones políticas cambiaban. La copia del diario de Ball, descubierta después de su muerte en 1889, proporciona el relato más completo de la transformación del campamento 17 de un sitio de construcción de ferrocarriles a una operación caníbal sistemática que rivalizó con las peores atrocidades de la historia humana. La evidencia física de los horrores de campamento 17 fue eliminada con la eficiencia industrial característica que demostró la determinación de la compañía ferroviaria de borrar todo rastro de los eventos que pudieran amenazar sus intereses financieros. El sitio de trabajo fue oficialmente designado como geológicamente inestable y abandonado. Con todo, el equipo y las estructuras removidos o destruidos mediante explosiones controladas que eliminaron cualquier evidencia arqueológica de las actividades del invierno. Para 1870, no quedaba rastro del campamento donde 109 trabajadores murieron para alimentar a sus compañeros durante uno de los inviernos más brutales en la historia registrada de Utah, y la ubicación había sido retirada de los mapas ferroviarios oficiales y los registros de levantamientos para evitar investigaciones futuras por parte de historiadores o curiosos que pudieran hacer preguntas incómodas sobre la cuadrilla de construcción desaparecida. Sin embargo, el impacto psicológico sobre los sobrevivientes resultó ser imposible de suprimir por completo, a pesar de los mejores esfuerzos de la compañía para monitorear y controlar sus actividades. A lo largo de las siguientes décadas, varios extrabajadores del campamento 17 rompieron sus acuerdos de confidencialidad y hablaron públicamente sobre sus experiencias. Aunque sus relatos fueron generalmente descartados como los delirios de hombres traumatizados por las dificultades de la frontera y la guerra india, en lugar de testimonios creíbles sobre canibalismo sistemático, el patrón de muertes y desapariciones inexplicables entre los sobrevivientes durante los años posteriores a su liberación sugiere que la compañía ferroviaria tomó medidas activas para evitar más revelaciones sobre el invierno caníbal de 1867 a 68, utilizando métodos que iban desde incentivos financieros hasta soluciones más permanentes para los trabajadores que demostraron no estar dispuestos a mantener su silencio sobre los secretos de la compañía. La ubicación de Campamento 17 permaneció sin marcar y olvidada hasta 1923, cuando la historiadora ferroviaria Margaret Ensley descubrió referencias al sitio en
en correspondencia archivada de Union Pacific que había escapado a la destrucción sistemática de evidencia de la compañía. Su investigación reveló el alcance del encubrimiento y la naturaleza sistemática de los crímenes, pero sus intentos de publicar sus hallazgos fueron bloqueados por desafíos legales de los sucesores de la compañía ferroviaria, que afirmaron que la divulgación violaría los secretos comerciales y comprometería la seguridad nacional. Los archivos de investigación de Ensley fueron descubiertos después de su muerte en enero de 1954. Proporciona el relato más completo de cómo la ambición industrial y la insensibilidad corporativa crearon las condiciones para uno de los episodios más horribles de canibalismo por supervivencia en Estados Unidos, y cómo los encubrimientos sistemáticos protegieron a los perpetradores mientras negaban justicia a las familias de más de 100 víctimas de asesinato. Hoy en día, el sitio del Campamento 17 yace bajo las aguas de un embalse federal creado por la construcción de una presa en los años 60, lo que asegura que cualquier evidencia física restante de las atrocidades del invierno permanecerá permanentemente inaccesible para los investigadores o historiadores. Las vías ferroviarias que fueron construidas a tan alto costo humano siguen llevando carga a través de las montañas de Utah, aunque pocos pasajeros son conscientes de que están viajando sobre lo que una vez fue un paisaje de asesinato y canibalismo sistemático que desafió las suposiciones básicas de la sociedad civilizada. El ferrocarril Union Pacific, ahora una de las compañías de transporte más grandes de América del Norte con miles de millones de dólares en ingresos anuales, nunca ha reconocido los hechos ocurridos en el Campamento 17, ni ha ofrecido ningún reconocimiento a las familias de los trabajadores que murieron allí, manteniendo la misma política de negación y supresión que protegió los intereses de la compañía durante el encubrimiento original hace más de un siglo. Este misterio nos muestra que los monstruos más horribles no son criaturas sobrenaturales que acechan en bosques oscuros, sino personas comunes empujadas más allá de los límites de la decencia humana por desesperación, aislamiento e indiferencia institucional que prioriza el lucro sobre la vida humana. El exitoso encubrimiento de la compañía ferroviaria demuestra que los intereses corporativos fueron más importantes que la justicia para los trabajadores inmigrantes y veteranos de guerra que murieron para construir la red de transporte de Estados Unidos, y que el asesinato sistemático puede ser ocultado indefinidamente cuando instituciones poderosas controlan la evidencia y la narrativa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado o aún hay secretos enterrados bajo las aguas donde alguna vez estuvo el Campamento 17? Deja tu comentario abajo y cuéntame si crees que podrían existir otros incidentes similares que fueron encubiertos durante la era de construcción del ferrocarril, cuando el poder corporativo era prácticamente ilimitado y las vidas de los trabajadores eran consideradas prescindibles. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, pulsa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios sobre el oscuro pasado industrial de América. Nos vemos en el próximo video.